La copa de oro macizo temblaba ligeramente entre las manos enjolladas de Marco Antonio, mientras observaba el líquido carmesí que se agitaba en su interior. El vino, importado directamente desde las colinas de Falerno, había sido mezclado con algo más, algo que hacía que sus pupilas se dilataran, y que su corazón latiera con un ritmo que no era del todo natural. A través de los vapores del incienso de mirra que impregnaba el aire del palacio alejandrino, pudo distinguir la silueta de la mujer que había conseguido doblegarlo con métodos que iban mucho más allá de la simple belleza física. Cleopatra VII Filopátor, la última reina del antiguo Egipto, se acercaba a él con la gracia felina de una pantera egipcia, pero en sus ojos verde esmeralda brillaba algo que helaba la sangre, el conocimiento ancestral de secretos que podían matar o enloquecer de amor con igual facilidad. En sus manos llevaba una pequeña cajita de ébano incrustada con lapislázuli, y Marco Antonio sabía, con la certeza instintiva de quien ha sido envenenado lentamente durante meses, que dentro de aquella caja se encontraba su destino. «¿Sabes qué contiene esta caja, mi amor?», susurró Cleopatra con una voz que era miel y veneno a partes iguales, mientras se acercaba lo suficiente como para que Marco Antonio pudiera sentir el aroma embriagador de los aceites que había aplicado sobre su piel. «Dentro se encuentra el secreto más preciado de mis ancestros faraónicos, una sustancia que puede convertir el amor más profundo en obsesión eterna, o la pasión más ardiente en muerte dulce y silenciosa». Marco Antonio, el general romano que había conquistado la mitad del mundo conocido, sintió cómo sus manos temblaban no de miedo, sino de una anticipación que rayaba en la locura. Durante meses había estado consumiendo las pociones que Cleopatra le preparaba personalmente, brebajes que intensificaban cada caricia, cada beso, cada momento de intimidad hasta convertirlos en experiencias que trascendían lo meramente humano. Pero ahora, al contemplar aquella caja misteriosa, se daba cuenta de que había estado jugando con fuerzas que ni siquiera los dioses del Olimpo se atrevían a desafiar. «Cleopatra», murmuró con voz ronca, «¿qué me has estado dando todos estos meses? ¿Qué clase de hechicería egipcia has empleado para que no pueda pasar ni un solo día sin anhelar tu presencia?» La reina sonrió con una expresión que mezclaba la ternura con una crueldad ancestral que había sido refinada durante dinastías de faraones que consideraban a los dioses como sus iguales. «Te he estado dando amor, querido Marco Antonio», respondió mientras abría lentamente la caja, revelando un polvo cristalino que parecía brillar con luz propia bajo la luz dorada de las lámparas de aceite. «Pero un amor que ha sido destilado, concentrado, purificado hasta convertirse en algo más poderoso que cualquier ejército que hayas comandado. ¿Acaso no te sientes más vivo cuando estás conmigo? ¿No arde tu sangre con un fuego que jamás habías experimentado?» Marco Antonio no pudo negar la verdad de aquellas palabras. Desde que había comenzado a consumir las pociones de Cleopatra, había experimentado sensaciones que desafiaban toda explicación racional. Su capacidad de sentir placer se había multiplicado, su resistencia física había aumentado de manera sobrenatural, y su obsesión por la reina egipcia había crecido hasta convertirse en algo que trascendía el simple deseo carnal para transformarse en una necesidad vital tan imperiosa como respirar. Pero también había comenzado a notar otros efectos, alucinaciones vividas donde conversaba con los dioses egipcios, momentos de lucidez sobrenatural, donde podía percibir las intenciones ocultas de quienes lo rodeaban, y una sensación creciente de que su alma estaba siendo lentamente separada de su cuerpo mortal, para fundirse con algo mucho más grande y terrible. «¿Qué eres realmente, Cleopatra?», susurró mientras sentía cómo el líquido carmesí de la copa comenzaba a hacer efecto, llevándolo a ese estado de semitrance, donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminaban hasta desaparecer. «¿Eres una mujer mortal o algo más?». La respuesta de Cleopatra llegó en forma de una risa que resonó por el palacio como el eco de 1000 serpientes deslizándose por mármol frío. «Soy la última heredera de los secretos de Isis, la descendiente directa de aquellos que conocían el lenguaje de las plantas venenosas y las sustancias que pueden abrir las puertas entre el mundo de los vivos y el reino de los dioses. Soy quien ha perfeccionado el arte ancestral de convertir el veneno en elixir de amor y el amor en veneno mortal. Reuk, los secretos perdidos del Nilo». Pero para comprender verdaderamente la magnitud de los poderes que Cleopatra había heredado y perfeccionado, debemos retroceder en el tiempo, adentrarnos en los templos secretos del antiguo Egipto donde los sacerdotes de Isis y Thoth
custodiaban conocimientos que los griegos apenas podían imaginar. Porque la historia de los venenos afrodisíacos de Cleopatra no comienza con ella, sino que se remonta a los albores mismos de la civilización egipcia, cuando los primeros faraones descubrieron que las plantas del Valle del Nilo poseían propiedades que podían alterar tanto el cuerpo como el alma humana. Era el año 3100 a.C., cuando los primeros alquimistas egipcios, trabajando en laboratorios secretos excavados en las profundidades de las pirámides, comenzaron a experimentar con las sustancias que crecían a orillas del río sagrado. Habían observado que ciertas flores que florecían únicamente durante las crecidas del Nilo tenían la capacidad de provocar visiones místicas en quienes las consumían, mientras que otras plantas podían incrementar la pasión sexual hasta niveles que rayaban en lo sobrenatural. Fue en aquellos laboratorios subterráneos, iluminados únicamente por la luz dorada de lámparas de aceite de sésamo, donde se desarrollaron las primeras fórmulas de lo que siglos después se conocería como los filtros de amor de los faraones, pociones elaboradas a partir de combinaciones específicas de plantas venenosas que en las dosis correctas podían transformar el deseo humano en una fuerza tan poderosa como la misma magia de los dioses. Capítulo I. El nacimiento de una diosa viviente. Cleopatra VII Filopator nació en el año 69 a.C. Bilau, cuando el imperio ptolemaico se encontraba en sus últimos estertores de grandeza. Pero desde el momento mismo de su nacimiento, quedó claro que esta niña no sería una faraona ordinaria. Los astrólogos reales, consultados inmediatamente después del parto, declararon que había venido al mundo bajo una conjunción planetaria que no se había producido en más de 1000 años. Venus, Marte y la Luna se encontraban perfectamente alineados con la constelación de Isis, lo que según las profecías egipcias indicaba el nacimiento de alguien destinado a dominar tanto el arte de la guerra como el de la seducción. Su madre, Cleopatra VI Trifena, era una mujer versada en las artes místicas egipcias y había sido iniciada desde muy joven en los misterios de Isis, la diosa que gobernaba tanto sobre la magia como sobre la feminidad. Bajo su tutela, la pequeña Cleopatra fue introducida desde la infancia en conocimientos que la mayoría de los mortales ni siquiera sospechaban que existían. El primer recuerdo consciente de Cleopatra, que conservaría vívidamente hasta el final de sus días, era el de su madre llevándola a través de pasadizos secretos del Palacio Real hacia una cámara subterránea que no aparecía en ningún plano oficial del edificio. En aquella habitación, iluminada por antorchas que ardían con llamas de colores extraños debido a los químicos que habían sido añadidos al combustible, se encontraba la biblioteca más secreta de Alejandría, una colección de papiros y tablillas de arcilla que contenían el conocimiento acumulado de más de 3 milenios de investigación egipcia sobre las propiedades ocultas de las plantas, los minerales y las sustancias animales. Hija mía, le había dicho Cleopatra VI mientras le mostraba un papiro cubierto de jeroglíficos que parecían brillar con luz propia. Lo que vas a aprender en esta habitación será tu arma más poderosa. Los romanos tienen sus legiones, los griegos su filosofía, los persas su oro, pero nosotros, los herederos de los faraones, tenemos algo que ellos jamás podrán comprender ni igualar: el dominio sobre las fuerzas ocultas que gobiernan el corazón y el alma humana. Aquel papiro, según descubriría Cleopatra años después, contenía la fórmula original del elixir de Hathor, una poción que había sido desarrollada durante el reinado de Ramsés II, y que tenía la capacidad de incrementar la atracción sexual de quien la consumía hasta niveles que trascendían lo meramente físico. Pero más importante aún, el documento revelaba los principios fundamentales que regían toda la alquimia sexual egipcia. La idea de que el deseo humano era una manifestación terrestre de las fuerzas cósmicas que movían a los propios dioses, y que mediante el uso correcto de ciertas sustancias, un mortal podía canalizar esas fuerzas para ejercer una influencia sobrenatural sobre otros seres humanos. La educación de Cleopatra durante sus primeros años fue extraordinariamente completa y sofisticada, incluso para los estándares de la realeza ptolemaica. Además de dominar 8 idiomas incluyendo el egipcio jeroglífico, el griego, el latín, el hebreo, el árabe, el etíope, el medo y el parto, fue instruida en matemáticas, astronomía, retórica, filosofía y por supuesto en los misterios secretos de la alquimia egipcia.
Sus tutores en las artes químicas fueron algunos de los últimos grandes maestros de la tradición hermética egipcia. El más notable de ellos era Demetrio el Alejandrino, un anciano sacerdote de Tod, que había dedicado toda su vida al estudio de las plantas medicinales y venenosas del Valle del Nilo. Bajo su tutela, Cleopatra aprendió no solo a identificar y clasificar cientos de especies vegetales, sino también a extraer, purificar y combinar sus principios activos para crear compuestos que podían tener efectos profundos y duraderos sobre la fisiología y la psicología humana. Princesa, le explicaba Demetrio durante una de sus lecciones en el jardín botánico secreto del palacio, debes entender que no existe diferencia real entre un veneno y una medicina, entre un afrodisíaco y un narcótico. Todo depende de la dosis, del método de administración, y sobre todo, de la intención de quien lo prepara. La misma sustancia que en una cantidad puede despertar la pasión más ardiente, en otra puede provocar la muerte más dulce. Capítulo 2. Los laboratorios secretos de Isis. A los 16 años, Cleopatra fue formalmente iniciada en los misterios de Isis, en una ceremonia que tuvo lugar en las profundidades del templo de la diosa en Alejandría. La iniciación, que duró 7 días y 7 noches, incluyó períodos de ayuno, consumo de sustancias psicoactivas, y la revelación de secretos que habían sido transmitidos de generación en generación durante más de 3000 años. Durante aquella semana transformadora, Cleopatra fue llevada a laboratorios subterráneos, que existían debajo del templo de Isis, espacios que habían sido excavados durante el período del Imperio Antiguo, y que albergaban equipos de destilación, hornos alquímicos y bibliotecas de fórmulas que representaban el conocimiento químico más avanzado del mundo antiguo. En aquellos laboratorios, trabajando bajo la supervisión de Miriam la nubia, una sacerdotisa de Isis, que era considerada la autoridad máxima en venenos y antídotos en todo el Mediterráneo, Cleopatra aprendió las técnicas fundamentales que más tarde la convertirían en la seductora más poderosa de la historia antigua. La primera lección importante que recibió fue sobre la naturaleza dual de las sustancias que los egipcios llamaban fármacon, una palabra que significaba simultáneamente medicina, veneno y sustancia mágica. Miriam le explicó que los antiguos egipcios habían comprendido, mucho antes que cualquier otra civilización, que las mismas sustancias que podían causar la muerte también podían intensificar la vida hasta límites extraordinarios. Observa esta planta, le dijo Miriam mientras le mostraba un ejemplar de mandragora egipcia, una variedad que crecía únicamente en los oasis del desierto occidental, y que era considerada sagrada para Isis. En dosis grandes, puede matar a un hombre en pocas horas, provocando alucinaciones terribles antes de la muerte. Pero en cantidades minúsculas, mezclada con vino y miel, puede despertar en una persona deseos que jamás había experimentado, haciendo que cada caricia se sienta como el toque de los propios dioses. Durante los meses siguientes, Cleopatra se sumergió completamente en el estudio de lo que los textos egipcios denominaban la ciencia sagrada del deseo. Aprendió a identificar y cultivar docenas de plantas afrodisíacas, la flor del loto azul, que cuando era fermentada, producía un líquido que intensificaba todas las sensaciones táctiles. La raíz de amor egipcia, que incrementaba la producción de las sustancias naturales del cuerpo relacionadas con la atracción sexual, y el nardo del desierto, que tenía la capacidad de crear vínculos emocionales casi imposibles de romper entre quienes lo consumían juntos. Pero el verdadero genio de Cleopatra no residía únicamente en su capacidad para memorizar fórmulas antiguas, sino en su habilidad para innovar y crear nuevas combinaciones que superaban en efectividad a todo lo que había sido desarrollado anteriormente. Durante su adolescencia, trabajando en los laboratorios del templo, desarrolló lo que ella llamaba secretamente los 5 filtros de Venus, una serie de pociones que correspondían a diferentes aspectos del deseo y la seducción humana. El primer filtro estaba diseñado para despertar el interés inicial en una persona que previamente había mostrado indiferencia. Basado en una combinación de extracto de flor de loto, polen de palmera datilera y una sustancia extraída de ciertas glándulas de cocodrilo del Nilo, este filtro podía hacer que la persona que lo consumiera comenzara a ver a Cleopatra como extraordinariamente atractiva,
incluso si inicialmente no había sentido ninguna atracción hacia ella. El segundo filtro intensificaba la atracción física hasta niveles que rayaban en la obsesión. Preparado a partir de extractos de mandragora, cantárida del desierto, y una sustancia misteriosa que los textos egipcios llamaban lágrimas de Hathor, posiblemente algún tipo de secreción glandular de animal. Este compuesto tenía la capacidad de hacer que cada encuentro físico se sintiera como una experiencia trascendental. El tercer filtro trabajaba a nivel emocional, creando vínculos de dependencia psicológica que eran extremadamente difíciles de romper. Basado en una combinación de opio del desierto, extractos de cierta variedad de acacia sagrada, y componentes derivados de la sangre de víbora del Nilo, esta poción hacía que la persona que la consumiera asociara inconscientemente su bienestar emocional con la presencia de Cleopatra. El cuarto filtro tenía efectos sobre la percepción y la cognición, haciendo que Cleopatra apareciera ante los ojos del consumidor como una figura casi divina, rodeada de un aura de sabiduría y poder sobrenatural. Este compuesto, elaborado con hongos psicoactivos, que crecían en las tumbas más antiguas del Valle de los Reyes, extractos de plantas del desierto conocidas por sus propiedades visionarias, y sustancias químicas derivadas de ciertos minerales, encontrados únicamente en las minas de oro nubias, era quizás el más peligroso de todos. El quinto y último filtro era el más sutil, pero también el más duradero en sus efectos. Diseñado para alterar permanentemente la química cerebral del consumidor, esta poción creaba una adicción física y psicológica a la presencia de Cleopatra, que podía durar años incluso después de haber cesado su consumo. Los ingredientes exactos de este filtro eran el secreto más celosamente guardado de Cleopatra, conocido únicamente por ella y por Miriam, quien había jurado llevárselo a la tumba. Capítulo 3. Las primeras víctimas del poder. A los 18 años, Cleopatra comenzó a poner en práctica los conocimientos que había adquirido durante su formación secreta. Su primera oportunidad llegó cuando su padre, Ptolomeo XII, se vio obligado a huir de Alejandría debido a una revuelta popular, dejando el trono temporalmente en manos de su hija mayor y de su hijo Ptolomeo XIII, quien se convertiría en corregente y esposo de Cleopatra según la tradición ptolomaica. La situación política era extremadamente delicada. Roma había comenzado a ejercer una influencia cada vez mayor sobre Egipto, y varios generales romanos habían expresado públicamente su intención de convertir el país del Nilo en una provincia romana más. Para mantener la independencia egipcia, Cleopatra sabía que necesitaría aliados poderosos en Roma, y la única manera de conseguir esos aliados era mediante el ejercicio de sus artes de seducción. Su primera víctima fue Gneo Pompeyo, el hijo del gran Pompeyo Magno, quien había llegado a Alejandría como emisario de su padre para evaluar la situación política egipcia. Gneo era un joven de unos 25 años, conocido por su inteligencia, su ambición y su reputación de ser inmune a los encantos femeninos. Había rechazado propuestas matrimoniales de varias princesas orientales y se enorgullecía de su capacidad para mantener la cabeza fría incluso en las situaciones más seductoras. Cleopatra lo recibió en el palacio real con toda la pompa correspondiente a un emisario romano, pero desde el primer momento comenzó a implementar su estrategia de seducción química. El vino que se sirvió durante el banquete de bienvenida había sido cuidadosamente tratado con una dosis minúscula del primer filtro de Venus, tan pequeña que era completamente indetectable al gusto pero suficiente para comenzar a alterar sutilmente la percepción que Gneo tenía de su anfitriona. Durante los días siguientes, Cleopatra aumentó gradualmente las dosis y comenzó a introducir los otros filtros en la comida y bebida del joven romano. Lo hacía con tal sutileza que Gneo no tenía la menor sospecha de que estaba siendo drogado sistemáticamente. En lugar de eso, comenzó a experimentar lo que él interpretaba como una atracción natural y espontánea hacia la joven reina egipcia. «Es extraordinaria», escribió Gneo en una carta a su padre que fue interceptada por los espías de Cleopatra. «Al principio pensé que era simplemente otra princesa oriental que intentaba usar sus encantos para influir en la política romana. Pero cuanto más tiempo paso en su presencia, más me doy cuenta de que posee una inteligencia y una presencia que trascienden todo lo que había experimentado anteriormente».
Es como si fuera capaz de leer mis pensamientos más íntimos y de responder a necesidades que ni siquiera sabía que tenía. Al cabo de 2 semanas, Gneo estaba completamente bajo la influencia de los filtros de Cleopatra. Su comportamiento había cambiado dramáticamente, se había vuelto obsesivo en su atención hacia la reina, buscaba constantemente excusas para prolongar su estancia en Alejandría, y había comenzado a enviar informes extremadamente favorables sobre Egipto a Roma, recomendando que su padre estableciera una alianza permanente con Cleopatra en lugar de proceder con la conquista del país. Pero lo más notable era el cambio en su estado físico y mental. Los sirvientes del palacio reportaron que Gneo parecía estar en un estado constante de excitación sexual, que había desarrollado una tolerancia sobrenatural al alcohol y las drogas, y que había comenzado a mostrar signos de lo que los médicos griegos llamaban melancolía divina, una condición caracterizada por episodios de euforia extrema alternados con períodos de depresión profunda, síntomas que los textos egipcios asociaban con el consumo prolongado de ciertas sustancias sagradas. El experimento con Gneo fue un éxito rotundo, pero también reveló algunos de los peligros inherentes en los métodos de Cleopatra. Cuando el joven romano finalmente regresó a Roma, después de haber estado bajo la influencia de los filtros durante casi un mes, experimentó lo que los documentos médicos de la época describen como una enfermedad del alma que lo consumía desde adentro. Incapaz de vivir sin la presencia de Cleopatra, comenzó a comportarse de manera errática, descuidó sus deberes militares y políticos, y eventualmente se suicidó arrojándose desde los acantilados de Capri, mientras gritaba el nombre de la reina egipcia. Capítulo 4. La ciencia del deseo perfeccionada. La muerte de Gneo Pompeyo tuvo un impacto profundo en Cleopatra, pero no en el sentido que cabría esperar. En lugar de sentirse culpable o preocupada por las consecuencias de sus acciones, la joven reina vio en la tragedia una valiosa oportunidad de aprendizaje que le permitiría perfeccionar sus métodos para futuras aplicaciones. Trabajando con Miriam y con un nuevo colaborador, un médico griego llamado Dioscorides, que había sido iniciado en los misterios menores de Isis, Cleopatra comenzó a desarrollar lo que ella denominaba la ciencia del deseo controlado, una metodología que permitía ejercer una influencia química sobre otras personas sin provocar los efectos secundarios extremos que habían llevado a la muerte de Gneo. El problema principal, según determinaron sus investigaciones, residía en la dosificación y en la duración del tratamiento. Los filtros originales habían sido diseñados para provocar efectos intensos e inmediatos, pero no habían tomado en cuenta las consecuencias a largo plazo del consumo prolongado. Cleopatra se propuso desarrollar versiones modificadas que pudieran sostener los efectos deseados durante periodos extensos sin causar daño físico o mental permanente al consumidor. Durante los 2 años siguientes, el laboratorio secreto del templo de Isis se convirtió en el centro de investigación química más avanzado del mundo antiguo. Cleopatra y su equipo experimentaron con cientos de combinaciones diferentes, utilizando como sujetos de prueba a voluntarios del templo que habían jurado mantener el secreto absoluto sobre los experimentos. Los avances más significativos se produjeron cuando comenzaron a incorporar principios de lo que los textos herméticos llamaban simpatía cósmica, la idea de que ciertas sustancias podían ser sintonizadas con los ritmos naturales del cuerpo humano para producir efectos más suaves y sostenibles. Esto implicaba no solo la selección cuidadosa de ingredientes, sino también el timing preciso de su administración en relación con los ciclos lunares, las estaciones del año, e incluso la hora del día. El resultado de estas investigaciones fue el desarrollo de lo que Cleopatra llamaba los elixires de armonía, una nueva generación de pociones que podían mantener a una persona bajo influencia durante meses o incluso años sin provocar los síntomas extremos de adicción y deterioro mental que habían caracterizado a las fórmulas anteriores. Estos nuevos elixires funcionaban mediante un principio que los alquimistas egipcios denominaban integración gradual. En lugar de alterar bruscamente la química cerebral del consumidor, introducían cambios sutiles que se acumulaban lentamente a lo largo del tiempo, creando una nueva baseline fisiológica que se sentía completamente natural para la persona afectada. El primer elixir de armonía trabajaba sobre lo que los egipcios llamaban el fuego del corazón,
incrementando gradualmente la producción natural de las sustancias corporales asociadas con la atracción romántica y la vinculación emocional. Una persona bajo la influencia de este elixir experimentaría un crecimiento progresivo de sus sentimientos hacia Cleopatra, pero de manera tan sutil que lo interpretaría como el desarrollo natural de una relación amorosa profunda. El segundo elixir afectaba el agua del deseo, alterando la sensibilidad física del consumidor de tal manera que el contacto con Cleopatra se volvía progresivamente más placentero y adictivo. Pero a diferencia de los filtros anteriores, este efecto se desarrollaba lentamente y se sentía como una intensificación natural de la experiencia sexual, no como una alteración química artificial. El tercer elixir modificaba el aire de la mente, mejorando la receptividad del consumidor a la influencia psicológica de Cleopatra, sin crear la dependencia extrema que había caracterizado a las fórmulas anteriores. Una persona bajo este efecto se encontraría inconscientemente, buscando la aprobación y el consejo de la reina, pero mantendría suficiente autonomía mental como para funcionar normalmente en otros aspectos de su vida. Capítulo V. El arte de la administración invisible. Uno de los aspectos más impresionantes del sistema desarrollado por Cleopatra era la sofisticación de sus métodos de administración. Ella había comprendido que la efectividad de sus pociones dependía no solo de su composición química, sino también de la manera en que eran introducidas en el organismo de sus víctimas sin despertar sospechas. Para resolver este problema, Cleopatra y su equipo desarrollaron lo que llamaban vehículos de transporte, sustancias aparentemente inocuas que podían ser impregnadas con los elixires sin alterar significativamente su sabor, aroma o apariencia. Estos vehículos incluían desde los más obvios como vinos y alimentos, hasta otros mucho más sutiles e innovadores. Uno de sus métodos más ingeniosos involucraba el uso de cosméticos y aceites corporales. Cleopatra había descubierto que ciertas sustancias podían ser absorbidas a través de la piel durante el contacto físico, lo que le permitía dosificar a sus víctimas, simplemente mediante caricias aparentemente inocentes. Los aceites que aplicaba sobre su propio cuerpo antes de encuentros íntimos estaban cuidadosamente formulados para transferir cantidades específicas de sus elixires a través del contacto dérmico. Otro método involucraba el uso de inciensos especiales que eran quemados durante las audiencias en el Palacio Real. Estos inciensos, elaborados con plantas del desierto que tenían propiedades psicoactivas suaves, creaban una atmósfera que incrementaba la receptividad de los visitantes a la influencia de Cleopatra, mientras Simaltimiel administraba dosis controladas de sustancias que afectaban su estado de ánimo y percepción. Pero quizás el método más sofisticado de todos era el que Cleopatra utilizaba durante los banquetes oficiales. Cada invitado recibía una copa personalizada, que había sido tratada con una combinación específica de sustancias seleccionadas en base al perfil psicológico del individuo y a los objetivos particulares que la reina tenía para esa persona. El proceso de personalización era tan detallado que incluía factores como la edad, el peso corporal, el temperamento e incluso la posición astrológica del momento del nacimiento del invitado. Para desarrollar estos perfiles psicológicos, Cleopatra había establecido una red de espías e informantes que recopilaban información detallada sobre todos los visitantes importantes que llegaban a Alejandría. Esta información incluía no solo datos básicos sobre su background político y personal, sino también observaciones sutiles sobre sus hábitos de consumo, sus preferencias sexuales, sus miedos y ansiedades, y cualquier otro factor que pudiera ser relevante para determinar la estrategia de influencia más efectiva. Capítulo Sexo. El encuentro con Julio César. La oportunidad de poner a prueba todas estas innovaciones llegó en el año 48 a.C., cuando Julio César arribó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo después de la batalla de Farsalia. César era sin duda el objetivo más importante y desafiante que Cleopatra había enfrentado hasta ese momento, un general de experiencia inmensa, un político astuto que había navegado exitosamente las aguas traicioneras de la política romana durante décadas, y un hombre que tenía fama de ser extremadamente cauteloso en sus relaciones con mujeres extranjeras. Cleopatra sabía que tendría una sola oportunidad de causar una primera impresión decisiva, y que cualquier error podría resultar en la conversión de Egipto en una provincia romana. Por esta razón, decidió implementar la estrategia más audaz y elaborada que jamás había concebido, lo que ella llamaba internamente la seducción absoluta.
La preparación comenzó días antes de que César llegara a Alejandría. Cleopatra pasó una semana entera en los laboratorios del templo, trabajando personalmente en la preparación de los elixires que utilizaría, ajustando las fórmulas en base a la información que sus espías habían recopilado sobre las preferencias y vulnerabilidades del general romano. El plan incluía múltiples fases coordinadas con precisión militar. La primera fase comenzaría en el momento mismo del encuentro inicial, cuando Cleopatra sería introducida en presencia de César de la manera más dramática posible, enrollada en una alfombra que sería desenrollada a los pies del general. Pero lo que César no sabría era que tanto la alfombra como los aceites con los que Cleopatra había impregnado su cuerpo habían sido tratados con una versión modificada del primer elixir de armonía, diseñado específicamente para crear una impresión inmediata e inolvidable. La alfombra había sido tejida con fibras de lino egipcio que habían sido cultivadas en campos irrigados con agua del Nilo, mezclada con extractos de plantas afrodisíacas. Durante el proceso de tejido, cada hilo había sido tratado con una solución que contenía cantidades microscópicas de sustancias volátiles que, al ser liberadas en el aire cuando la alfombra fuera desenrollada, crearían un ambiente sutil pero poderoso de receptividad y fascinación. Los aceites corporales que Cleopatra aplicó sobre su piel antes del encuentro representaban el sumum de su arte alquímico. La fórmula base consistía en aceite de sésamo egipcio mezclado con esencia de rosa de Damasco, pero a esta combinación aparentemente convencional, había añadido extractos de más de 20 plantas diferentes, cada una seleccionada por sus propiedades específicas para influir en la química cerebral masculina. El componente más importante era un extracto de la flor de loto azul, que había sido fermentado durante exactamente 28 días lunares en vasijas de oro puro, enterradas en arena del desierto durante las horas más calurosas del día. Este proceso de fermentación, conocido únicamente por los más altos iniciados en los misterios de Isis, concentraba las propiedades psicoactivas de la planta hasta niveles que podían afectar profundamente la percepción de cualquier persona que inhalara su aroma. Cuando la alfombra fue finalmente desenrollada en presencia de César, liberando simultáneamente las fragancias de las fibras tratadas y de los aceites corporales de Cleopatra, el efecto fue inmediato y devastador. Los relatos históricos describen cómo César, el hombre que había mantenido la compostura ante los elefantes de guerra de los galos y ante las cargas de la caballería germana, se quedó literalmente sin palabras durante varios minutos, contemplando a la joven reina egipcia con una expresión que sus propios guardaespaldas describieron como semejante a la de un hombre que ha visto a los dioses. «Por todos los dioses del Olimpo», murmuró finalmente César, «¿eres mortal o has descendido desde el reino de Venus para atormentar a los hombres mortales?». Cleopatra sonrió con la confianza de quien sabe que su estrategia está funcionando exactamente según lo planeado. «Soy Cleopatra, séptima de ese nombre, hija de Isis y heredera del trono de los faraones. Y tú, gran César, eres bienvenido a mi reino». Durante las horas siguientes, Cleopatra implementó cuidadosamente las siguientes fases de su plan. El banquete que ofreció en honor de César había sido planificado con la meticulosidad de una campaña militar. Cada plato, cada vino, cada salsa había sido tratado con dosis específicas de diferentes elixires, administrados en una secuencia temporal diseñada para crear un crescendo de efectos que culminarían al final de la velada. El primer curso consistía en ostras del Mediterráneo, que habían sido cultivadas en aguas tratadas con extractos de coral rojo del Mar Rojo, una sustancia que los alquimistas egipcios consideraban especialmente efectiva para despertar el deseo carnal en los hombres de mediana edad. Las ostras fueron servidas con una salsa aparentemente simple de limón y hierbas, pero que en realidad contenía cantidades cuidadosamente medidas de polvo de cuerno de rinoceronte africano y extracto de raíz de mandrágora del desierto. El segundo curso incluía carne de venado, que había sido marinada durante 3 días en vino mezclado con sangre de víbora del Nilo y miel de abejas que se alimentaban exclusivamente de flores del árbol de la vida egipcio. Esta combinación tenía la propiedad de incrementar gradualmente la energía sexual del consumidor, mientras simultáneamente le agudizaba su percepción sensorial. Pero el verdadero golpe maestro llegó con el postre, un pastel elaborado con harina de trigo cultivado en campos sagrados del templo de Hathor, mezclado con leche de cabras que pastaban en los jardines secretos del palacio, endulzado con miel que había sido infusionada con polen de flores que florecían únicamente durante los eclipses lunares,
y decorado con frutas que habían sido tratadas con extractos de plantas cuyas propiedades psicoactivas habían sido conocidas únicamente por los faraones más antiguos. El efecto acumulativo de todos estos elementos fue extraordinario. César, que había llegado a Alejandría con la intención de establecer rápidamente el control romano sobre Egipto, se encontró completamente fascinado por Cleopatra e incapaz de concentrarse en cualquier cosa que no fuera la presencia magnética de la joven reina. Capítulo 7. La química del poder imperial. Durante los meses que César permaneció en Alejandría, Cleopatra perfeccionó aún más sus técnicas, utilizando al general romano como sujeto de un experimento a largo plazo que tenía como objetivo no solo mantener su fascinación, sino también influir en sus decisiones políticas de manera que favorecieran los intereses egipcios. El método que desarrolló durante este periodo era de una sofisticación extraordinaria. En lugar de depender únicamente de la administración directa de sustancias, Cleopatra comenzó a implementar lo que ella llamaba condicionamiento químico asociativo, un proceso mediante el cual ciertas experiencias placenteras eran químicamente intensificadas para crear asociaciones mentales permanentes entre el bienestar del sujeto y la presencia de la reina. Cada encuentro íntimo entre César y Cleopatra era cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto de este condicionamiento. La habitación donde se reunían era preparada horas antes con inciensos especiales que contenían sustancias capaces de intensificar dramáticamente las sensaciones físicas. Los aceites utilizados durante sus encuentros amorosos habían sido formulados para crear experiencias que trascendían todo lo que César había experimentado anteriormente. Pero lo más ingenioso del sistema era que Cleopatra había comenzado a administrar lo que ella llamaba antídotos de nostalgia, sustancias que creaban una sensación de vacío y melancolía cuando César se alejaba de su presencia. Estas sustancias funcionaban mediante la supresión temporal de la producción natural de ciertas hormonas asociadas con el bienestar, creando un estado de depresión suave que únicamente podía ser aliviado mediante el contacto renovado con la reina. El resultado fue que César, uno de los hombres más poderosos del mundo, se encontró progresivamente incapaz de tomar decisiones importantes sin consultar primero con Cleopatra. Los generales romanos que lo acompañaban comenzaron a expresar preocupación por los cambios en el comportamiento de su comandante, quien había desarrollado lo que describían como una dependencia antinatural de los consejos de la reina egipcia. Es como si hubiera olvidado que es un romano, escribió Marco Bruto en una carta privada a su esposa. Pasa días enteros en el palacio de esa mujer, y cuando regresa parece estar en un estado de semitrance. Temo que esté siendo víctima de algún tipo de hechicería oriental. Las sospechas de Bruto estaban más cerca de la verdad de lo que él imaginaba, pero incluso los médicos romanos más experimentados no habrían podido detectar los métodos sutiles que Cleopatra estaba empleando. Las sustancias que utilizaba eran administradas en dosis tan pequeñas y mediante métodos tan sofisticados que resultaban completamente indetectables para cualquier análisis médico de la época. Durante este periodo, Cleopatra también comenzó a experimentar con lo que llamaba transmisión química generacional, la idea de que ciertas sustancias podían ser transmitidas de madre a hijo durante el embarazo, creando predisposiciones genéticas que se manifestarían años después. Cuando quedó embarazada de Cesarión, el hijo que tuvo con César, implementó un régimen cuidadosamente diseñado de suplementos y tratamientos que, según sus cálculos, dotarían al niño de características físicas y mentales excepcionales. Capítulo 8. El legado de los asesinatos de Estado. Además de sus aplicaciones seductoras, Cleopatra había perfeccionado también el uso de sus conocimientos químicos para propósitos más siniestros. Los archivos secretos del Palacio Real contenían registros detallados de más de 30 asesinatos que había ordenado o ejecutado personalmente utilizando venenos de su propia creación, cada uno diseñado específicamente para simular una muerte natural o accidental. Su método preferido para eliminar enemigos políticos era lo que ella llamaba envenenamiento por proximidad gradual, un proceso mediante el cual la víctima era expuesta durante semanas o meses a cantidades subletales de sustancias tóxicas que se acumulaban lentamente en su organismo hasta provocar una muerte que parecía resultado de una enfermedad natural. Uno de sus casos más brillantes fue la eliminación de Arsínoe, su hermana menor,
quien había comenzado a reunir apoyo entre la nobleza alejandrina para desafiar el reinado de Cleopatra. En lugar de recurrir a métodos violentos obvios que habrían creado un escándalo político, Cleopatra organizó una serie de reconciliaciones familiares durante las cuales Arsínoe fue expuesta gradualmente a un veneno elaborado a partir de extractos de una planta del desierto que causaba un deterioro progresivo del sistema nervioso. El veneno estaba diseñado para imitar los síntomas de una enfermedad neurológica degenerativa, comenzando con episodios menores de confusión y pérdida de memoria, progresando hacia convulsiones ocasionales y culminando finalmente en un colapso total del sistema nervioso que causaría la muerte en un estado que los médicos interpretarían como el resultado natural de una condición médica hereditaria. El proceso tomó aproximadamente 6 meses, durante los cuales Arsínoe pasó de ser una rival política formidable a convertirse en una figura patética que inspiraba más lástima que respeto. Cuando finalmente murió, la muerte fue universalmente interpretada como una tragedia familiar, y Cleopatra fue elogiada por la dedicación y el cuidado que había mostrado hacia su hermana enferma. Pero quizás el caso más impresionante de todos fue el asesinato de Ptolomeo XIV Mesebulacebu, su hermano menor y corregente, quien había comenzado a mostrar signos de independencia política que amenazaban los planes de Cleopatra para consolidar su poder absoluto. En este caso, utilizó un método que llamaba suicidio químico inducido, una combinación de sustancias que alteraban gradualmente el estado mental de la víctima, creando episodios progresivamente más severos de depresión y paranoia que eventualmente la llevarían a quitarse la vida de manera aparentemente voluntaria. El veneno utilizado en este caso era una obra maestra de la alquimia egipcia, una combinación de extractos de hongos del desierto con propiedades psicoactivas, sustancias derivadas de ciertos minerales que afectaban la química cerebral, y componentes orgánicos que intensificaban los sentimientos de desesperanza y autodestructividad. La mezcla era administrada mediante un método tan sutil que la víctima jamás sospechaba que estaba siendo envenenada. Ptolomeo XIV comenzó a experimentar episodios de melancolía que inicialmente fueron interpretados como el resultado natural del estrés de gobernar durante tiempos difíciles. Gradualmente, estos episodios se intensificaron hasta convertirse en períodos de depresión profunda durante los cuales el joven faraón se aislaba de la corte y pasaba días enteros sin hablar con nadie. La fase final del proceso llegó cuando Ptolomeo comenzó a experimentar lo que los textos médicos de la época describían como visiones del más allá, alucinaciones vívidas en las que los dioses egipcios le ordenaban que se reuniera con ellos en el reino de los muertos. Estas visiones, que eran en realidad el resultado de los componentes psicoactivos del veneno, se volvieron progresivamente más intensas, hasta que finalmente Ptolomeo se arrojó desde una de las torres del palacio, gritando que Anubis lo había llamado para juzgar su alma. Capítulo 9. La seducción de Marco Antonio. El mayor triunfo de Cleopatra en el arte de la seducción química llegó con Marco Antonio, el triunviro romano que se convirtió en su amante y aliado político después de la muerte de César. Antonio representaba un desafío completamente diferente al que había planteado César, mientras que el dictador romano había sido un hombre de mediana edad, cauteloso y experimentado. Antonio era más joven, más impulsivo, y tenía fama de ser especialmente susceptible a los placeres sensuales. Cleopatra reconoció inmediatamente que con Antonio podría implementar estrategias mucho más audaces y extremas que las que había utilizado con César. Su plan para seducir al triunviro romano fue quizás la demostración más espectacular de sus poderes que el mundo antiguo jamás había presenciado. La preparación comenzó meses antes de que Antonio llegara a Alejandría. Cleopatra ordenó la construcción de una barca dorada especialmente diseñada para su primer encuentro con el romano. Pero lo que los artesanos que trabajaron en el proyecto no sabían era que cada elemento decorativo de la embarcación había sido tratado con sustancias químicas específicas. Las velas de la barca habían sido tejidas con seda, que había sido teñida utilizando tintes elaborados a partir de plantas afrodisíacas. Los remos habían sido tallados en madera de árboles sagrados y tratados con aceites que liberaban fragancias capaces de alterar el estado de ánimo. Incluso las cuerdas y los elementos metálicos habían sido impregnados con sustancias que cuando eran expuestas al calor del sol, liberaban vapores sutiles pero poderosos.
Pero el elemento más impresionante de todos era el traje que Cleopatra había diseñado para la ocasión. Vestida como la diosa Venus, llevaba una túnica que había sido tejida con hilos de oro, que habían sido aleados con cantidades microscópicas de sustancias químicas derivadas de plantas del desierto. El contacto de estos metales tratados con el calor de su cuerpo creaba una reacción química que liberaba constantemente fragancias embriagadoras, que formaban una especie de aura invisible, pero poderosa a su alrededor. Cuando la barca de Cleopatra apareció en el río Cidno, donde Antonio la esperaba, el efecto fue inmediatamente evidente. Los soldados romanos que acompañaban a su general comenzaron a murmurar entre ellos, describiendo la aparición de la reina egipcia como sobrenatural y divina. Pero el impacto más dramático se produjo en el propio Antonio, quien quedó literalmente paralizado por la visión. Los relatos históricos describen cómo Antonio permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando la aproximación de la barca con una expresión que alternaba entre la fascinación y algo que rayaba en el terror supersticioso. Cuando finalmente logró hablar, sus primeras palabras fueron: «Los dioses me han enviado una prueba que determinará mi destino». Durante los días siguientes, Cleopatra implementó la campaña de seducción más intensa y sofisticada de toda su carrera. Antonio fue sometido a un bombardeo constante de estímulos químicos administrados a través de múltiples vías simultáneas: la comida y bebida que consumía, el aire que respiraba, los aceites con los que era masajeado, incluso los tejidos de la ropa que vestía. Pero lo más notable del sistema que desarrolló para Antonio era su complejidad temporal. En lugar de administrar las mismas sustancias constantemente, Cleopatra había diseñado lo que llamaba ciclos de intensificación, períodos de varios días, durante los cuales las dosis se incrementaban gradualmente hasta alcanzar picos de intensidad, seguidos por períodos de descanso relativo, durante los cuales las dosis se reducían significativamente. Este patrón cíclico creaba en Antonio una experiencia de alternancia entre estados de euforia extrema y períodos de ansiedad y depresión, que únicamente podían ser aliviados mediante el contacto renovado con Cleopatra. El resultado fue una forma de adicción psicológica y física que era mucho más poderosa y duradera que cualquier cosa que la reina hubiera logrado anteriormente. Capítulo X. Los banquetes de perlas y veneno. Durante el periodo de su relación con Marco Antonio, Cleopatra organizó una serie de banquetes que se convirtieron en legendarios, no solo por su extravagancia, sino también por los efectos extraordinarios que tenían sobre los invitados. El más famoso de estos eventos fue el banquete en el que, según la leyenda, Cleopatra disolvió una perla en vinagre y se la bebió para demostrar su riqueza. Pero lo que los relatos históricos no mencionan es que aquella perla había sido cuidadosamente preparada mediante un proceso alquímico que había durado varios meses. No era una perla ordinaria, sino que había sido tratada con una combinación de sustancias químicas que, cuando se disolvían en vinagre, creaban una poción con propiedades extraordinarias. El proceso comenzaba con la selección de una perla de tamaño y calidad excepcionales, extraída de las aguas del Mar Rojo por buzos especializados que trabajaban exclusivamente para la corte real. Esta perla era luego sometida a un tratamiento que duraba exactamente 100 días, durante los cuales era sumergida alternadamente en diferentes soluciones preparadas a partir de plantas, minerales y sustancias animales. La primera fase del tratamiento involucraba la inmersión de la perla en una solución de agua del Nilo mezclada con extractos de loto azul fermentado. Esta solución era calentada hasta un punto específico durante las horas más calurosas del día y enfriada durante la noche, en un ciclo que se repetía durante 30 días consecutivos. El proceso tenía como objetivo impregnar la superficie de la perla con sustancias que serían liberadas cuando la perla fuera posteriormente disuelta. La segunda fase consistía en la exposición de la perla a vapores generados por la combustión de una mezcla específica de plantas del desierto. Estos vapores, que contenían componentes psicoactivos volátiles, penetraban en la estructura cristalina de la perla y se solidificaban en su interior, creando una especie de cápsula química que podría ser activada posteriormente. La fase final del proceso era la más compleja de todas. La perla era colocada en una cámara especial, donde era expuesta simultáneamente a la luz solar concentrada mediante espejos de metal pulido y a la influencia de campos magnéticos generados por la disposición específica de ciertos minerales egipcios. Esta exposición dual tenía como objetivo crear cambios en la estructura molecular de la perla
que facilitarían su disolución y la liberación de las sustancias que habían sido incorporadas durante las fases anteriores. Cuando Cleopatra finalmente disolvió la perla tratada en vinagre y consumió la mezcla resultante, los efectos fueron inmediatos y dramáticos. Los invitados al banquete describieron cómo la reina parecía brillar con una luz interior, cómo su voz adquiría cualidades hipnóticas que hacían imposible no prestar atención a cada palabra que pronunciaba, y cómo su presencia se volvía tan magnética que resultaba físicamente difícil apartar la mirada de ella. Pero los efectos no se limitaban únicamente a Cleopatra. Las sustancias liberadas por la disolución de la perla habían impregnado el aire del banquete hall, creando una atmósfera que afectaba a todos los presentes. Los invitados reportaron experiencias que describían como visiones de los dioses, estados de euforia que duraban horas después del fin del banquete, y una sensación persistente de que habían sido testigos de algo verdaderamente sobrenatural. Marco Antonio, que había observado todo el proceso desde su posición de honor junto a Cleopatra, quedó tan impresionado por la demostración que inmediatamente declaró que la reina egipcia era superior a cualquier mujer que hubiera conocido, no solo en términos de riqueza y poder, sino también en lo que él describía como conexión con las fuerzas divinas que gobiernan el universo. Capítulo 11. El precio del poder. A medida que Cleopatra perfeccionaba sus artes químicas y expandía su influencia sobre algunos de los hombres más poderosos del mundo, comenzó también a experimentar las consecuencias personales de su constante exposición a las sustancias que utilizaba para seducir a otros. Durante años había estado consumiendo pequeñas dosis de sus propios elixires, tanto para probar su efectividad como para desarrollar inmunidad a posibles intentos de envenenamiento por parte de sus enemigos. Esta exposición prolongada había comenzado a tener efectos profundos en su propia fisiología y psicología. Sus médicos personales notaron cambios graduales pero significativos en su metabolismo, su capacidad de resistencia física y, sobre todo, en su estado mental. Cleopatra había desarrollado lo que los textos médicos de la época describían como percepción aumentada, una capacidad sobrenatural para leer las emociones e intenciones de otras personas. Pero junto con estos beneficios aparentes, vinieron también efectos secundarios más preocupantes. Cleopatra comenzó a experimentar episodios de lo que ella misma describía como visiones del futuro, experiencias durante las cuales percibía eventos que aún no habían ocurrido con una claridad y detalle que desafiaban toda explicación racional. Estas visiones, que inicialmente fueron pocas y espaciadas, se volvieron progresivamente más frecuentes e intensas. Durante uno de estos episodios proféticos, que tuvo lugar aproximadamente un año antes de la batalla de Actium, Cleopatra vio con claridad aterradora la secuencia de eventos que llevarían a la derrota de sus fuerzas combinadas con las de Marco Antonio, y finalmente, a su propia muerte. La visión era tan vívida que incluía detalles específicos, la posición exacta de los barcos durante la batalla, las palabras precisas que Antonio pronunciaría durante su agonía, e incluso la apariencia de la serpiente que ella utilizaría para quitarse la vida. Esta experiencia profética tuvo un impacto profundo en la psicología de Cleopatra. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la realidad de que su poder, por más grande que fuera, tenía límites definidos. Había logrado seducir y controlar a algunos de los hombres más poderosos de su época, había desarrollado arsenales químicos que le permitían matar o enloquecer a voluntad, pero no podía alterar el curso fundamental de los eventos históricos que se desarrollaban a su alrededor. Durante los meses siguientes, Cleopatra se sumergió en una búsqueda frenética de métodos que pudieran permitirle cambiar el destino que había vislumbrado en sus visiones. Trabajando día y noche en los laboratorios secretos del templo de Isis, intentó desarrollar lo que llamaba elixires de alteración temporal, sustancias que, según las teorías alquímicas más avanzadas de la época, podrían permitir a una persona influir en eventos futuros mediante la manipulación de las fuerzas cósmicas que conectaban el presente con el destino. Estos experimentos la llevaron a explorar aspectos de la alquimia egipcia que incluso los más grandes maestros de la tradición hermética consideraban demasiado peligrosos para ser investigados. Comenzó a trabajar con sustancias extraídas de meteoritos que habían caído en el desierto egipcio, con minerales encontrados únicamente en las profundidades más secretas de las pirámides, y con componentes biológicos, derivados de criaturas que existían únicamente en las leyendas egipcias más antiguas. Capítulo 12.
el último elixir, cuando quedó claro que la derrota en Actium era inevitable y que Octavio se acercaba a Alejandría con intenciones de capturarla viva para exhibirla en su triunfo romano, Cleopatra tomó la decisión de implementar el plan más audaz y terrible de toda su carrera, la creación de lo que ella llamaba el elixir de la muerte trascendente. Este no era simplemente un veneno diseñado para causar una muerte rápida y sin dolor, sino algo mucho más ambicioso y terrible. Cleopatra había llegado a la conclusión de que si no podía evitar su muerte física, al menos podría asegurar que su muerte se convirtiera en algo que trascendiera los límites de la mortalidad ordinaria, algo que la transformara en una fuerza que continuaría influenciando el mundo mucho después de que su cuerpo físico hubiera desaparecido. La preparación del elixir de la muerte trascendente requirió todos los conocimientos que Cleopatra había acumulado durante décadas de estudio alquímico. El componente principal era un extracto de la cobra egipcia más venenosa, pero no cualquier cobra, tenía que ser una serpiente que hubiera vivido durante al menos 20 años en los templos subterráneos de Dendera, alimentándose exclusivamente de ratones que habían sido criados con una dieta de plantas sagradas. A este veneno base, Cleopatra añadió extractos de más de 50 plantas diferentes, cada una recolectada en momentos específicos del calendario astronómico, y preparada mediante métodos que habían sido transmitidos oralmente durante generaciones de sacerdotes herméticos. Pero el ingrediente más importante y misterioso de todos era lo que los textos alquímicos llamaban la esencia del Ka, una sustancia que supuestamente podía ser extraída del alma humana mediante procesos que requerían años de preparación espiritual. Para obtener esta esencia del Ka, Cleopatra se sometió durante los últimos meses de su vida a un régimen de purificación física y espiritual que habría quebrado la resistencia de personas menos determinadas. Ayunó durante periodos prolongados, se sometió a rituales de purificación que involucraban la inmersión en baños de sustancias químicas específicas, y pasó días enteros en estados de meditación profunda inducida por el consumo controlado de plantas psicoactivas. El objetivo de todo este proceso era separar gradualmente su alma de su cuerpo físico, creando una condición en la que su esencia espiritual pudiera ser químicamente extraída y concentrada en una forma que permaneciera activa incluso después de la muerte corporal. Según las teorías alquímicas egipcias, una persona que moría después de haber consumido su propia esencia del Ka, de esta manera no experimentaría una muerte ordinaria, sino que se convertiría en lo que los textos denominaban un dios viviente, una entidad que existía simultáneamente en el mundo físico y en el reino espiritual. Cuando finalmente llegó el momento de su muerte, en la tarde del 12 de agosto del año 30, Cleopatra consumió el elixir de la muerte trascendente en una ceremonia privada que tuvo lugar en sus aposentos más íntimos del Palacio Real. Los únicos testigos fueron sus dos sirvientas más fieles, Iras y Charmión, quienes habían sido iniciadas en los misterios menores de Isis y que comprendían la magnitud de lo que estaba presenciando. Los efectos del elixir fueron inmediatos, pero también profundamente extraños. En lugar de la muerte rápida que habría causado un veneno ordinario, Cleopatra experimentó lo que describió como una separación gradual del alma del cuerpo. Durante las primeras horas después del consumo, mantuvo plena conciencia y capacidad de hablar, pero reportó que podía percibir su propia alma como una entidad separada que flotaba por encima de su cuerpo físico. «Puedo verme a mí misma desde arriba», murmuró a Iras durante las últimas horas de conciencia. «Mi cuerpo se está desvaneciendo, pero mi verdadero ser se está volviendo más fuerte, más luminoso. Los dioses me están llamando, pero no para llevarme al reino de los muertos, sino para unirme a ellos como una igual». Sus últimas palabras fueron una profecía que resonaría a través de los siglos. «Mi cuerpo morirá, pero mi poder permanecerá». Cada hombre que sienta una atracción inexplicable hacia una mujer, cada mujer que descubra en sí misma poderes de seducción que no sabía que poseía, estará experimentando un eco de mi esencia. Porque he convertido mi muerte en el acto de seducción más poderoso de la historia. Epílogo. El legado eterno de la reina serpiente. Cuando las tropas de Octavio finalmente entraron en los aposentos de Cleopatra, encontraron una escena que desafió todas sus expectativas. El cuerpo de la reina yacía en su lecho real, con una expresión de serenidad tan perfecta que parecía estar simplemente dormida. No había signos evidentes de violencia, no había rastros de veneno,
Y lo más extraño de todo, había una fragancia en el aire que los soldados romanos describieron como embriagadora y sobrenatural. Iras y Charmion habían muerto también, pero al igual que su señora, sus cuerpos no mostraban signos de sufrimiento. En cambio, sus rostros reflejaban una expresión de éxtasis que sugería que habían experimentado algo trascendental en sus últimos momentos. Cuando los médicos romanos intentaron determinar la causa de la muerte, no encontraron evidencia alguna de envenenamiento tradicional. Las únicas pistas sobre lo que había ocurrido fueron encontradas en los laboratorios secretos del palacio, que fueron descubiertos varios días después de la muerte de Cleopatra. Los soldados romanos que exploraron estos espacios subterráneos reportaron descubrimientos que desafiaron su comprensión, equipos de destilación más sofisticados que cualquier cosa que hubieran visto en Roma, bibliotecas de fórmulas escritas en jeroglíficos que ningún erudito romano podía descifrar, y residuos de sustancias que emanaban fragancias tan poderosas que varios de los investigadores experimentaron alucinaciones vividas después de una exposición breve. Octavio, comprendiendo que se enfrentaba a conocimientos que trascendían la comprensión romana, ordenó que todos los laboratorios fueran sellados y que se prohibiera terminantemente cualquier investigación adicional. Los textos y fórmulas que fueron recuperados fueron transportados secretamente a Roma, donde fueron depositados en los archivos más confidenciales del Estado, con instrucciones específicas de que jamás fueran estudiados o utilizados. Pero el legado de Cleopatra no pudo ser contenido tan fácilmente. Durante los siglos siguientes, comenzaron a aparecer relatos de mujeres en todo el Imperio Romano que parecían poseer poderes de seducción sobrenaturales. Estas mujeres, que llegaron a ser conocidas como las hijas de la serpiente, aparentemente habían heredado o aprendido algunos de los secretos alquímicos de la última reina de Egipto. Los registros históricos de la época contienen múltiples referencias a casos en los que esposas de senadores romanos, cortesanas de la aristocracia, e incluso esclavas domésticas demostraron capacidades inexplicables para influir en hombres poderosos mediante métodos que los observadores describían como magia egipcia. En cada caso, las investigaciones oficiales revelaron el uso de sustancias misteriosas que no podían ser identificadas por los médicos romanos, pero que producían efectos similares a los que habían sido asociados con Cleopatra. Marco Antonio, quien sobrevivió varios días a Cleopatra antes de quitarse la vida, pasó sus últimas horas en un estado que los testigos describieron como delirio profético. Durante estos episodios, habló repetidamente sobre visiones en las que Cleopatra se le aparecía, no como un fantasma o espíritu, sino como una presencia viva y tangible que continuaba ejerciendo la misma influencia magnética que había experimentado durante su vida. Ella no ha muerto, insistía Antonio durante uno de estos episodios, dirigiéndose a Octavio con una intensidad que perturbó profundamente al futuro emperador. Ha encontrado una manera de convertir su muerte en una forma superior de vida. Su cuerpo ha desaparecido, pero su poder se ha multiplicado. Cada vez que un hombre se siente inexplicablemente atraído hacia una mujer, cada vez que una mujer descubre que posee la capacidad de dominar a otros mediante su mera presencia, están experimentando un fragmento del poder que Cleopatra ha liberado en el mundo. Reflexión final: el misterio perpetuo de la seducción química. La historia de los venenos afrodisíacos de Cleopatra trasciende los límites de la biografía histórica para adentrarse en territorio que desafía las categorías convencionales de conocimiento. ¿Hasta qué punto los relatos sobre sus poderes alquímicos reflejan realidades históricas verificables? ¿Y hasta qué punto son producto de la mitología que inevitablemente se desarrolla alrededor de figuras tan extraordinarias? La evidencia arqueológica moderna ha confirmado que los antiguos egipcios poseían conocimientos químicos y farmacológicos mucho más avanzados de lo que los historiadores habían asumido tradicionalmente. Los laboratorios descubiertos en templos egipcios contienen equipos de destilación que no fueron superados en sofisticación hasta el Renacimiento europeo. Los papiros médicos revelan un entendimiento de las propiedades de las plantas que en muchos casos anticipa descubrimientos de la farmacología moderna. Pero más intrigante aún es la evidencia de que los alquimistas egipcios habían desarrollado métodos para combinar sustancias naturales de maneras que producían efectos que la química moderna aún no comprende completamente. Análisis recientes de residuos encontrados en vasijas de laboratorios ptolemaicos han revelado combinaciones de compuestos orgánicos e inorgánicos que no corresponden a ninguna fórmula conocida,
pero que muestran signos de haber sido diseñadas para interactuar con sistemas neuroquímicos específicos del cerebro humano. La pregunta de si Cleopatra realmente poseía los poderes que le atribuyen las fuentes históricas puede ser menos importante que el reconocimiento de que representaba la culminación de una tradición científica que había estado desarrollándose durante más de 3 milenios. Los conocimientos que ella heredó y perfeccionó no fueron el producto de magia sobrenatural, sino el resultado de generaciones de investigación empírica llevada a cabo por algunas de las mentes más brillantes del mundo antiguo. En este contexto, los venenos afrodisíacos de Cleopatra pueden ser entendidos como el punto culminante de una ciencia perdida, un sistema de conocimiento que combinaba química avanzada, psicología profunda y una comprensión sofisticada de las conexiones entre el cuerpo físico y los estados mentales. Los efectos que producía no eran sobrenaturales, sino el resultado de la aplicación sistemática de principios científicos que la civilización occidental tardaría siglos en redescubrir. Pero quizás el aspecto más fascinante de toda la historia es la manera en que Cleopatra logró convertir el conocimiento químico en poder político real. En una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de ejercer influencia directa sobre los eventos históricos, ella desarrolló métodos que le permitieron no solo competir con los hombres más poderosos de su tiempo, sino dominarlos completamente. Su genio residía no únicamente en su dominio de las técnicas alquímicas, sino en su comprensión de cómo integrar ese conocimiento técnico con estrategias psicológicas, políticas y teatrales que amplificaban enormemente su efectividad. Cada encuentro con un objetivo político era cuidadosamente orquestado como una experiencia multisensorial, que operaba simultáneamente en múltiples niveles de la conciencia humana. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era en la historia de la humanidad, la última vez que los conocimientos alquímicos antiguos fueron aplicados a escala histórica por alguien que comprendía completamente su potencial. Con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y la dispersión de los últimos grandes maestros de la tradición hermética egipcia, estos conocimientos se fragmentaron y eventualmente se perdieron, sobreviviendo únicamente en forma de leyendas y referencias crípticas en textos posteriores. Sin embargo, el legado de Cleopatra continúa manifestándose de maneras que trascienden las limitaciones de la evidencia histórica documentada. A lo largo de los siglos, han aparecido regularmente relatos de mujeres que parecían poseer poderes de seducción que desafiaban las explicaciones convencionales. Desde las cortesanas del Renacimiento hasta las fames fatales de la época moderna, la figura de la mujer que puede ejercer una influencia casi sobrenatural sobre los hombres mediante métodos que combinan química, psicología y teatralidad, sigue apareciendo en contextos históricos y culturales diversos. Esta persistencia sugiere que Cleopatra no fue únicamente una figura histórica excepcional, sino el arquetipo de un poder femenino que trasciende las circunstancias específicas de su época y cultura. Su historia nos recuerda que la frontera entre la ciencia y la magia, entre el conocimiento empírico y el poder misterioso, es mucho más fluida de lo que nuestras categorías modernas de pensamiento tienden a reconocer. En última instancia, la pregunta de si Cleopatra realmente utilizaba venenos afrodisíacos para seducir a sus amantes puede ser menos significativa que el reconocimiento de que representa algo más profundo, la posibilidad de que el conocimiento humano incluya dimensiones que nuestra civilización moderna ha olvidado o perdido. Su historia nos invita a considerar que quizás existieron formas de entender y manipular la realidad que eran tan sofisticadas como nuestras ciencias modernas, pero que operaban según principios que hemos dejado de reconocer o valorar. La última reina de Egipto sigue siendo, después de más de 2000 años, una figura que desafía nuestros intentos de comprenderla completamente. Quizás esa sea la evidencia más convincente de que realmente poseía poderes que trascendían lo ordinario. Su capacidad de fascinar y desconcertar continúa operando mucho después de que su cuerpo físico se convirtiera en polvo, sugiriendo que logró su objetivo final de convertir su muerte en el acto de seducción más duradero de la historia humana. Fin. En las profundidades de la noche egipcia, cuando el viento del desierto susurra entre las ruinas de Alejandría, algunos viajeros aseguran que aún pueden percibir en el aire un aroma embriagador que despierta deseos ancestrales y visiones de una mujer cuyo poder trascendió la mortalidad,
para convertirse en parte del misterio eterno de la seducción humana.